Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo para realizar esta entrevista de Revista Suroeste. Ahora, además de este tiempo para conversar sobre un tema tan relevante, ahora que se cumplen 50 años del 11 de septiembre de 1973, y habiendo tú publicado recientemente un libro sobre Salvador Allende, tú analizas en ese libro distintos aspectos del personaje, y te quería preguntar, para comenzar, más allá de sus virtudes o vicios personales, ¿qué opinión tienes de él como político? Bueno, primero muchas gracias a ustedes por el interés. Opinión de él como político es ambigua, como todo lo que tiene que ver con la persona de Salvador Allende, porque por de pronto es un gran político en un sentido, con una vasta trayectoria, digamos, fue parlamentario muchos años. Fue electo parlamentario en regiones que le eran muy hostiles, o sea, cuando el Partido Socialista tenía que mandar a matar a alguien y quería matar a Allende, generalmente lo mandó a lugares imposibles. Y Allende siempre fue y por tanto se mostró ser además un gran campañero, digamos, alguien que recorría y que lograba entrar en contacto con la población. Dicen que tenía mucho talento para dormir siestas cortas en los trayectos, ¿no? Entonces le permitía estar siempre muy descansado. Es un talento, no poder dormir 15 minutos y descansar, ¿no? Dormir profundo, digamos. Entonces es un político, digamos, del siglo XX chileno, del sistema de partidos, del Estado de Compromiso, y en eso a Salvador Allende le fue muy bien, digamos. Soñó siempre con ser presidente de Chile, fue candidato 4 veces. Gabriel Valdés siempre se lamenta de que no haya sido electo el año 58, antes de la Revolución Cubana, digamos, porque habría sido la historia de Chile distinta, sin duda que lo habría sido distinta. Y naturalmente ese juicio de un político tradicional, en todo caso, tampoco tan descollante, pero un buen político del sistema chileno en los años 40, 50 y 60, naturalmente que hay que matizarlo, hay que modificarlo, porque Salvador Allende no es recordado por ser un parlamentario más o menos destacado el año 55, digamos, sino que es recordado por ser presidente. Y como presidente, la verdad es que mostró cierto talento para llegar a la presidencia, pero en cuanto presidente, sus dotes de liderazgo político sobre su mundo fueron bien escasos, digamos. Era difícil el contexto, hay que reconocerlo también. Él, para ser presidente, se sometió a una condición, que es la de someter las decisiones del gobierno a la unanimidad del Comité Político del UP, y por tanto que una posición muy extraña para la tradición presidencialista chilena, ¿no? Claudio Bailey ve aquí una de las graves causas de la tragedia que ocurre después, ¿no? Que el presidente Allende, el primer presidente, digamos, al menos del año 25 en adelante, que no ejerce como presidente según la tradición presidencialista más ortodoxa, digamos. Entonces, como presidente, la verdad es que demostró problemas políticos graves, para, digamos, hacer el contraste, problemas que excedían a su persona, ¿no? O sea, el sistema político chileno estaba explotando por muchos motivos, no por responsabilidad de Salvador Allende. Entonces hay que equilibrar las dos cosas, ¿no? Mostró problemas claros de liderazgo en un contexto en que probablemente nadie podría, digamos, haber tenido un gran liderazgo, ¿no? Uh-huh. Y sobre este tema, también respecto del, por decir así, de los problemas, los defectos, el fracaso del gobierno de la Unidad Popular, en otros países se suele tener a veces la imagen del gobierno de la Unidad Popular como un momento de, más o menos, como un momento de democracia, y como que eso se asocia a tranquilidad, no sé. A lo mejor a ti te tocó verlo en Francia, quizás en el doctorado, y que abruptamente habría habido un golpe como por un capricho de los militares o por influencia de la CIA, algo por el estilo. Y bueno, todo chileno tiene historias más o menos de lo que pasó en esa época. Pero bueno, nuestra revista tiene también algunos autores, o sea, algunos lectores que son extranjeros, gente de otros países de Latinoamérica o de Estados Unidos, algunos pocos, de España, algunos pocos. Entonces te quería preguntar si podrías explicar en muy pocas palabras lo que fue el ambiente que se respiraba en tiempos de la Unidad Popular, que me imagino que también te habrá tocado ver testimonios para escribir el libro o fuentes históricas interesantes al respecto. ¿Qué fue el gobierno de la Unidad Popular? ¿Cómo se respiraba? ¿Cómo era el ambiente que se percibía, digamos, no solo en lo político, sino que en lo económico, en lo social, el tema, la rivalidad, los enfrentamientos, el carácter como bélico así de la sociedad chilena de esa época? Sí, a ver, varias cosas, porque la pregunta tiene como hartas etapas, ¿no? Primero, es importante saber que Salvador Allende en el extranjero representa algo, yo lo diría, simplemente distinto de lo que representa para los chilenos, ¿no? Y me tocó, de hecho me ha tocado muchas veces en el extranjero discutir esto,
y me he dado cuenta que estamos discutiendo de cosas distintas, ¿no? Salvador Allende se convirtió en un ícono, por buenos o malos motivos, digamos, se convirtió en un ícono universal, de significación universal. Y por eso uno se encuentra con plazas, calles, gimnasios, digamos, Salvador Allende en muchos lugares del mundo. Pero cuando uno discute sobre la Unidad Popular o sobre la misma persona de Allende con extranjero, uno se da cuenta rápidamente de que estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Porque se convirtió en un ícono abstracto, en un mito que ya está completamente despegado de lo que históricamente pudo haber pasado. Y naturalmente de lejos esto se ve con mucha distancia, sin la experiencia vital de la familia, con lo que ningún chileno ha dejado de escuchar lo que fue el UP, sea del bando que sea, digamos. En el extranjero eso está como completamente diluido y solo queda así como la figura heroica de Salvador Allende, ¿no? Algo que yo después de muchas horas de discusión entendía. Esto me costó mucho entenderlo, discutí muchas horas con mucha gente, que un día me dije, no, esto no tiene sentido porque no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ahora, eso tiene algunos motivos reales exagerados, ¿no? Es cierto que el 11 de septiembre no fue propiciado directamente por la CIA, pero es cierto que los Estados Unidos, desde que Salvador Allende fue electo, intentaron ver el modo de evitar que fuera presidente. Entonces hay como una mezcla de cosas, ¿no? Sobre el ambiente, ¿no? El ambiente... Vaya, es lo que uno ha escuchado, digamos, en sus propias familias, ¿no? Un ambiente muy polarizado, un ambiente muy bélico. Una de las mejores ilustraciones, ¿no? Ya hay recopilaciones muy interesantes de esto, ¿no? Es la prensa, ¿no? Son las caricaturas de la prensa de la época, los titulares de la prensa de la época, el tipo de humor que se hacía, ¿no? El tipo de humor que hizo la derecha cuando vino Fidel Castro, el tipo de humor que ya hacía Jorge Alessandri en la elección, perdón, el tipo de humor que ya hacía la izquierda con Jorge Alessandri en el año 70. Uno lo puede ver muy bien en los diarios que circulaban, que además los diarios pertenecían a partidos, ¿no? O sea, habían diarios asociados a cada grupo, en cómo los medios de comunicación fueron degradando su lenguaje, fueron degradando su humor. Yo creo que eso es bien evidente. Y por supuesto era un ambiente alimentado por la lógica o la convicción de amplios sectores políticos, digamos, de que el camino institucional y las instituciones democráticas, burguesas, digamos, como se les llamara, ya no servían, ¿no? Esto por supuesto emerge desde la izquierda, lo que Gonzalo Vial siempre llamó el guevarismo, digamos. O sea, hubo todo un sector de la izquierda que dejó de creer en la democracia formal y en las instituciones representativas y que asumió explícitamente, por lo demás, digamos, la defensa de un camino violento para hacerse con el poder y de la revolución. Y eso por supuesto tuvo una reacción en la derecha que formó su propio grupo, que se quiso defender, digamos, y entonces entramos en una dinámica donde la verdad es que muy poca gente creía en la democracia, o al menos los que creían en la democracia durante el UP uno podría decir que eran los menos, ¿no? Y eso es parte del cuadro que explica lo que terminó pasando. La violencia era aceptada como un mecanismo de acción política por amplios sectores de la población, y eso es lo que, en parte, no es el único factor, por supuesto, pero un factor importante cuando uno quiere entender lo que estaba ocurriendo, digamos. Y la violencia era una cosa... Era un pan de cada día, digamos. O sea, habían enfrentamientos, habían bombas, digamos, había gente armada. Y por tanto era como un ambiente bélico así, que uno podía verlo tanto en el lenguaje, tanto en la prensa, como dije, como en los múltiples atentados de lado y lado. Aquí las acusaciones siguen siendo cruzadas, ¿no? Cuando tú hablas con alguien de izquierda te va a decir, miren todos los actos saboteadores que hace Patria y Libertad. Cuando hablas con gente de derecha te va a decir, mira lo que estaba haciendo el MIR, digamos, que estaba, qué sé yo. Y, ok, 50 años después yo creo que uno ya puede tomar un poco de distancia y decir, mire, había un ambiente y el ambiente estaba así, digamos. Y en ese ambiente vaya que es difícil que la democracia subsista. Y bueno, y sobre esto, también la figura de Salvador Allende mismo tiene también alguna conexión. Aquí busqué alguna cita de... Estando en La Habana, él tiene un discurso que es bien famoso, que hablaba de... Frente a la violencia reaccionaria responderemos usando la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria y otras expresiones más o menos similares, que la violencia es una premisa para quienes creemos en la lucha de clase, frases muy claramente asociadas al marxismo, el marxismo a la chilena, digamos, que se respiraba un poco en ese momento. Entonces, bueno, sobre esto te quería preguntar, porque como es algo que se repite bastante y todo como patrón así en la figura de Allende, te quería preguntar si tú crees que Allende, más allá de sus intenciones prima facie, digamos, como de pacifismo o de buscar los caminos institucionales o pseudo legales para conseguir las transformaciones sociales, si en el fondo era una persona que realmente estaba dispuesta a la vía armada, aunque sea como último recurso o algo así.
o si tú crees que eso era pura retórica, digamos, no sé, o cómo lo ves tú. Es muy difícil decirlo porque Allende es muy equívoco y tiene muchas declaraciones en los dos sentidos. Es uno de los primeros que ver a Fidel Castro, el 59, o sea, un hombre que se entusiasmó con la Revolución Cubana. Está este famoso libro que le regala el Che Guevara y la dedicatoria le pone para Salvador, que busca los mismos objetivos por un camino distinto, ¿no? Que es una dedicatoria muy especial. Los que nos dedicamos a la teoría política es una dedicatoria que uno puede pensarla mucho, uno podría escribir, digamos, muchas cosas sobre eso, porque se supone que los medios están desconectados de los fines, ¿no? Vaya, qué difícil eso, ¿eh? Los medios están desconectados de los fines. Por otro lado, el mismo Allende no era un teórico, y él mismo lo dice en su famosa conversación con Regis Debray. Le dice: yo no tendría la petulancia de decirme un teórico del marxismo, yo soy un político que hace campaña, quiero representar a la izquierda, digamos, y por tanto él como que las cosas teóricas le pasan un poco por el lado y tiene unas frases lindas porque es buen orador, digamos, es un orador, digamos, que todas las cosas que más llaman la atención cuando uno lee todas sus intervenciones, conferencias de prensa, están todas transcritas. Un hombre hábil, de frase rápida, ingenioso. Bueno, el discurso en septiembre como que condensa todo eso, pero incluso al margen de eso, un gran orador, un gran improvisador, digamos, un gran hablador, digamos. Es muy lírico también cuando habla en ese... O sea, tiene mucho talento. Ahora, eso te lo dan 40 años de campaña, de plaza, de parlamento, o sea, como que le sale a flor de piel. Dicho eso, me parece que el texto más importante para entender el lugar ambiguo en el que está y que no tiene solución, digamos, su discurso del 21 de mayo del 71, que es su primer discurso a la nación, poco después de las elecciones municipales, si mal no recuerdo, elecciones municipales en las que el UP había obtenido una muy leve mayoría absoluta, pero mayoría al fin y al cabo, y por tanto se sentían, hay que entender también que este es un momento progresista, ¿no? La historia nos lleva a sus andas, digamos, por tanto para el marxista o para el progresista de la época, para el hombre izquierdo de la época, el advenimiento de la sociedad socialista es ineluctable, ¿no? Entonces algo que va a ocurrir. Entonces imagínate que ganan la elección presidencial y luego en la primera municipal, unos pocos meses después, 6 meses después, pasan del tercio a la mitad. En la lógica progresista eso tiene un solo corolario, ¿no? Que es que en la próxima somos 2/3, digamos, y esto ya se acabó, estaba como jugado esto, ¿no? En ese contexto Salvador Allende va al Parlamento y dice: bueno, yo le digo a este Parlamento que o bien se aviene a las transformaciones que darán lugar al socialismo por las buenas, o bien tendrán que vérselas por las malas. O sea, o bien me dan la vía pacífica que yo ando buscando, o bien habrá revolución con todo lo que eso le trae. Hay gente de derecha que piensa que desde ese día el golpe de Estado se volvió legítimo, porque había una amenaza, digamos, que dice: bueno, si ustedes no aprueban mi reforma, viene la revolución. Bueno, esto es una amenaza, que es lo que me está diciendo, ¿no? Sabiendo que, y aquí yo creo que Salvador Allende no sé si era ingenuo o simplemente quería navegar, digamos, porque también tiene que darle señales, digamos, a muchos sectores. Cualquier coincidencia con la actualidad, digamos, es puro azar, digamos, ¿eh? Porque tiene que darle señales a muchos mundos distintos, pero es obvio que ese Parlamento no le va a dar esa mayoría para esa gran transformación. Eso es evidente, digamos, ese Parlamento no se las va a dar, y por tanto va a quedar en un choque, y en ese choque va a quedar empantanado, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Porque al poco andar ya perdió ese apoyo popular que tuvo, y sobre todo perdió, no sé si la benevolencia, pero al menos la neutralidad de la DC, que es un momento fundamental, digamos, cuando viene Fidel Castro, como que se materializa, pero venía ya del asesinato de Pérez Zújovich el 8 de junio del 71, esa es como una fecha muy importante también. Y por tanto el Parlamento no le cede. Entonces la pregunta que le va a hacer su izquierda más radical es: bueno, el Parlamento no cedió, cumpla con la amenaza. Cumplamos con la amenaza, si este es nuestro programa, ¿no? Si el Parlamento no quiere, vamos a la revolución. Esto es más complicado, ya había un plebiscito entre medio que tenía que hacerse, que Allende no lo hizo. Bueno, en fin, había con muchos problemas, pero simplificando, mi impresión es que Allende no era un teórico y por tanto no tenía una convicción teórica sobre esto. Sentía atracción por la vía violenta, sentía mucha atracción. Al mismo tiempo sentía mucho un compromiso moral con los más jóvenes, ¿no? En el sentido de que no quería decepcionarlos, digamos, y quería ponerse a tono con los jóvenes, digamos, con los jóvenes del MIR. Hay que recordar que una de sus hijas, Beatriz, digamos, era muy cercana a ese mundo, o sea, formaba parte de ese mundo, no era que fuera muy cercana, digamos, y por tanto tenía relaciones. Pero mi impresión es que llegado al punto de emprender la revolución, lo que podría conducir a una guerra civil, y que de hecho probablemente hubiera conducido a algo así como una guerra civil, Allende retrocede, Allende se espanta, digamos. Allende no quiere la guerra civil, Allende no quiere el enfrentamiento, Allende no quiere 100 Vietnam, digamos. Lo que pasa es que él mismo se enfrenta a este problema, ¿no? Él mismo llegó al poder
sobre las fuerzas y el entusiasmo de los revolucionarios, ¿no? Pensando que él los iba a poder contener y conducir. Y cuando él se arrepiente, él ya no tiene la fuerza política ni el liderazgo para contener ese mundo, ni para ordenarlo, ni quiere romper con él, que esa es la otra dimensión del problema, ¿no? Y ahí es donde queda Casado. Pero si tú me preguntas a mí, en lo más íntimo, si no ves sus intervenciones del último año, son intervenciones donde a veces le implora, de modo casi patético, a veces a su propio mundo, de la guerra civil es algo tremendo, terrible, cómo muere gente, se destruye la economía, digamos. Esto no tiene sentido. Son alocuciones que están dirigidas explícitamente a la derecha, ¿no? La derecha está buscando la guerra civil, pero la guerra civil es atroz. Pero entre líneas están dirigidas a su izquierda, digamos, a su propio... La guerra civil es atroz. Entonces Allende coquetea con esto, le gusta, románticamente le gusta, le encanta la figura del barbudo guerrillero, digamos, y le encanta que esto ocurra en Cuba, pero cuando tiene que dar un paso adelante para que eso ocurra en Chile, Allende da muy pocos pasos adelante, digamos. Cuando le piden armas al pueblo, siempre dice, bueno, armas tendrá el pueblo, pero no las da nunca, eso se lo critican mucho. Se reserva el manejo de la Fuerza Armada, ¿no? Que le termina costando al final la vida incluso, digamos, pero no deja que nadie se meta ahí, digamos. Entonces Allende, yo creo, es una impresión, ¿eh? Aquí no todo el mundo está de acuerdo, hay gente que piensa distinto, ¿no? Pero mi impresión es que retrocedió frente a la inminencia de la guerra civil, sabiendo que era una inminencia que él mismo había ayudado a provocar, digamos, ¿no? O sea, él no era completamente irresponsable de la situación en la que estaba el país, pero cuando tiene que dar ese último paso, dice no, esto es demasiado sacrificio, demasiado dolor, demasiado sufrimiento, esto no es lo mío, digamos. Lo que explica también la manera en la que muere, ¿no? Solitariamente, con un discurso muy desmovilizador, dando una esperanza futura, pero no inmediata. Es su manera de, en el fondo, él se niega a la guerra civil, pero se sacrifica para que esto tenga sentido igual, ¿no? Claro, y después sobre otros temas también, sobre este problema de las transformaciones sociales y también incluso dentro del uso de medios como institucionales no revolucionarios, no vía armada, el uso de resquicios legales para justificar cosas, expropiaciones injustas o lo que sea, o hacer vista gorda frente a tomas ilegales de predios agrícolas, no sé. Más allá del problema como de las consecuencias económicas, te quería preguntar si tienes alguna idea de por qué la izquierda actual todavía romantiza tanto la figura de Allende, como considerando como dichos medios, considerando cuánto esos medios quizás polarizaron más todavía la sociedad chilena, o a lo mejor no estás de acuerdo con eso también, pero en el fondo, incluso una persona de izquierda que cree como más o menos en ciertos ideales de justicia social, ¿por qué esta figura tendría que ser la que hay que elevar tanto? ¿O de dónde viene ese como afán de canonizar la figura de Salvador Allende? Y si tú crees que eso es un error o no a estas alturas, después de tantos años de historia, que ya se podría leer como quizás con un poco más de neutralidad por parte de la izquierda. Sí, no, la pregunta tiene muchos niveles, pero voy a partir respondiéndola así, con los resquicios legales. Interesante eso, porque Tomás Mulián en los años 80, Tomás Mulián fue junto con Manuel Antonio Garretón, me parece que son los dos autores más importantes en la renovación socialista. Voy a explicar al tiro en qué consiste de inmediato. Tomás Mulián dice, es muy curioso esto, hacer grandes transformaciones vía resquicio, porque la gran transformación requiere grandes acuerdos, y cuando tú lo haces bajo resquicio, lo que estás haciendo es admitiendo que no puedes pasar por el Parlamento porque no tienes mayoría. Entonces, ¿cómo tú vas a consolidar una gran transformación a través del resquicio legal? Digamos? Tomás Mulián se hace esa pregunta en los 80 y dice, esto era absurdo. Aquí hablamos antes de los fines y los medios, ¿no? Había un problema entre los fines y los medios, ¿no? Porque tú querías hacer una gran transformación, pero emplea un medio, digamos, todo rasca, digamos, que no le da para hacer la gran transformación. Y me sirve esto para conectar, porque la izquierda sí hizo ese trabajo, y un trabajo intelectualmente corajudo y históricamente, digamos, muy duro, muy crudo personalmente para quienes lo hicieron, porque, en fin, digamos, tenían compañeros que habían muerto, que estaban exiliados, digamos, o sea, en fin, era una cosa dura, y la Revolución Socialista dijo, la UP políticamente fue un desastre, digamos. No sé si lo dijo así con esas palabras, pero en el fondo se dedicó a disecar, digamos, uno por uno los errores políticos de la UP, digamos. Uno de ellos, exactamente este,
si tú quieres hacer grandes transformaciones, requiere grandes mayorías, que es una cosa que parece media elemental, digamos, pero que para el socialismo fue muy duro y que está en el origen de su convergencia con la ADC que fue dura opositora a Allende, pero el socialismo se da cuenta que necesita el centro para ser mayoría, digamos, no. Y es un trabajo intelectual que hicieron los socialistas en los años 80 que es muy importante y que no es frívolo, no es para nada frívolo, que tampoco es parte de una componente de una transacción, no es un autoexamen. Yo creo que hay pocos ejemplos en la historia de Chile, una autocrítica del nivel de profundidad y coraje que hacen los socialistas en los 80. Yo creo que esos textos siguen siendo valiosos por el ejercicio incluso, más allá de que uno puede estar más o no de acuerdo con algunas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Que en los años 2000, digamos, por poner una fecha, esos textos se perdieron, digamos. Tomás Mulián en particular cambió de opinión, de hecho. Y por tanto, las nuevas generaciones de izquierda, mi intuición, habría que ir a preguntar, habría que hacer una investigación un poco más acabada sobre esto, pero mi impresión es que las nuevas generaciones de izquierda no conocen la renovación. Y por tanto explicaron la concertación simplemente como una gran componente y una gran corruptela, digamos, y una gran transaca, ¿no? Sin entender que en el origen de la concertación había un problema intelectual y una respuesta intelectual. Y si tú te fijas, la nueva izquierda, la vamos a llamar así, que es la del Frente Amplio, dicha grosso modo, no hay ninguna crítica intelectual a la renovación, que es lo que habría correspondido hacer. Como ya que queremos reemplazar a la concertación, vamos a los textos que fundan la concertación, que son los de la renovación, y los vamos a refutar. Pero hay que refutarlo en su nivel, digamos. Y si tú vas a buscar en esta generación esos textos que discutan con la renovación, no los vas a encontrar. Al menos yo no lo encontré. Si alguien sabe, digamos, feliz de que me dé el dato, porque me encantaría saber si es que existen, ¿no? Y a partir de eso operó una, la voy a llamar así, ¿no?, una remitologización de la figura de Allende, lo que yo llamo en el libro el neoallendismo, que tiene una explicación, ¿no? Tiene una explicación, lo voy a decir así, al nivel de la psicología política, ¿no? La izquierda tiene un mártir. Tiene un mártir que murió en La Moneda. Y tiene un mártir que murió en La Moneda con la FACH bombardeando, digamos. O sea, tiene un mártir con una escenografía, digamos, más o menos hollywoodense. Alfredo José Holt lo explica de esta manera maravillosa en el Chile Perplejo, creo que es, ¿no? Lo explica muy bien, digamos. Aquí estuvo todo, digamos. Y ese presidente, además, dio la vida por la causa, digamos. Entonces, es muy difícil para la izquierda, pasado el tiempo, lograr juntar esto de que hicimos un gobierno que parece que no fue tan bueno, pero la verdad es que eso cómo se junta con la figura de Allende, que al final dio su vida por nosotros, digamos, o dio su vida por nuestra causa al menos, y murió tan heroicamente a ojos de la izquierda. No podría controvertir eso después, pero estoy tratando de pensar en los términos de la izquierda, ¿no? Y por tanto para la izquierda Allende una figura moral, digamos, pero potentísima. Y eso yo lo puedo comprender. No es mi mundo, no es mi figura, pero yo puedo entender que es una figura potentísima. Y creo que es muy difícil, este sería mi punto, es muy difícil convivir políticamente con una figura tan potente desde el punto de vista moral, pero tan poco operativa desde el punto de vista político, ¿no? Porque ¿qué significa ser allendista? ¿Significa que quiere hacer de nuevo el UP? ¿Significa que cree en una especie así como una vaga intención de hacer una sociedad más justa, digamos? Somos todos allendistas, digamos. ¿Significa que crees en la radicalidad? ¿En la radicalidad de la izquierda de esa época? ¿Significa que tiene la esperanza, digamos, progresista de que se abrirán las grandes alamedas? ¿Qué significa ser allendista hoy, ¿no? Y hay una gran disputa, ¿no? ¿Qué es lo que haría Salvador Allende hoy día? ¿Qué es lo que habría hecho en los 90, digamos? Pero es una figura imposible, digamos, una figura imposible de procesar políticamente, ¿no? Y por eso que en la primera etapa de la transición Allende quedó, digamos, en un rincón, había el Partido Socialista tenía una foto de Salvador Allende, y bien, pero no era una figura, digamos, a la que se recurriera con mucha frecuencia, ¿no? En parte, por supuesto, porque Patricio Elwin jugó un papel importante, y Patricio Elwin el 4 de septiembre del año 90, cuando como presidente de la República le da el entierro oficial a su predecesor, Salvador Allende, se da el lujo de decir, no me arrepiento de nada. Si ustedes me preguntan, y quiero ser honesto con ustedes, está la familia Allende, están todos sus ministros socialistas, está todo el PS ahí, y dice, el presidente Elwin dice, si me preguntan a mí si hiciera algo distinto durante el UP, les digo, nada. Y por tanto se impone una hegemonía que lleva no sé si al silencio, pero en todo caso a la idea de que Allende tenía que ser, digamos, una figura contenida por otro motivo además, porque Allende dividía. Y porque la figura Allende, acuérdate que en fin, tú no tienes por qué acordarte, pero yo me acuerdo, pero el gran argumento de la propaganda por el sí, incluso la propaganda de la candidatura Vigi el año 89, era si no volvemos al UP. Volvemos al UP y era como el cuco, volvemos al desabastecimiento, a la cola, a la violencia, digamos, era como el gran argumento de la derecha era que si perdemos se vuelve el UP, digamos.
Y un argumento que tenía su penetración en una época en la que el recuerdo de la UP estaba mucho más fresco de lo que puede estar ahora por razones meramente demográficas. Bueno, y sobre este tema, hablando de todo eso, con esto volvemos a la UP, las colas, el desabastecimiento, todo eso, bueno, existe, con independencia del golpe, a veces uno ve en la izquierda, y también yo creo que es independiente de la figura misma de Allende, el hecho de reconocer hoy en día, al menos eso uno lo ve claramente en el Frente Amplio, digamos, en otros sectores de izquierda más de centro-izquierda, puede que no, pero en el Frente Amplio hay como una resistencia a reconocer que la Unidad Popular fue un fracaso, digamos, así como el fracaso de una ilusión, que es Gonzalo Vial. Entonces, ¿a qué atribuirías tú esa resistencia si es que es algo como que se ve que se asocia más o menos al proyecto político mismo de la Unidad Popular, al programa o a esta ilusión, a este como afán de justicia social radical, no sé? Entonces, bueno, la idea de la UP como fracaso de proyecto político y cómo eso conversa con la izquierda actual, la izquierda que está en el gobierno, digamos, más de frente amplista y nueva izquierda más radical. Sí, esto me conduce de nuevo a la renovación porque la categoría de fracaso, no la inventé yo, por supuesto, tampoco la inventó Gonzalo Vial, sino que no, es una pregunta que se hace Mulián y Garretón, porque dicen, ¿esto fue derrota o fracaso? Fue derrota, evidentemente, y militarmente no podía sino ser una derrota, porque el día en que las Fuerzas Armadas no se dividen, que era otro gran problema en el que está metido Prats, digamos, la idea de que la división de las Fuerzas Armadas produce guerra civil, ¿no? Pero ya que no se dividen, y nadie quería que se dividieran, en todo caso nadie en el ejército quería que se dividieran, porque de hecho una de las cosas que hace, digamos que en las Fuerzas Armadas vuelve la idea de golpe o de intervención más o menos evidente, el tanquetazo el 29 de junio, ¿no? La idea de que se pueden subordinar unos pocos, entonces que se puede producir un quiebre entre uniformados, ¿no? Perfecto, pero fue una derrota, eso no cabe ninguna duda. La pregunta es si también fue fracaso. Si fue fracaso en el sentido de que hubo causas internas de la propia dinámica interna del UP que condujeron a esto, ¿no? Y la renovación socialista dice explícitamente, claro que fue un fracaso. Nuestras categorías, digamos, las categorías con las que quisimos hacer esto, fracasaron. Fracasaron porque no nos tomamos en serio las clases medias. Fracasaron porque no se pueden hacer, como decíamos antes, grandes transformaciones sin mayoría estable. Fracasaron porque quedamos en minoría política, social y cultural, digamos, de modo muy acelerado. Y por tanto nos metimos en un callejón sin salida. Fracasamos porque no hubo conducción política, porque el presidente no era el gran líder de la Unión Popular. Y por tanto fue un fracaso. ¿Eso quita que haya sido derrota? No. ¿Eso justifica las cosas que pueden haber pasado después? Tampoco, por ningún motivo. Pero es un esfuerzo que hace la izquierda por decir, la Unidad Popular tuvo problemas internos. ¿Hubo muchos problemas externos? Sin duda que también lo hubo, pero también hubo problemas internos. ¿Y por qué esto es importante? Porque la autocrítica, tú puedes pasarte la vida diciendo, aquí me pasaron muchas cosas malas porque el mundo me deseaba mal y porque el mundo me quiso dañar. Puede ser, digamos, y aquí habían fuerzas de muchos tipos en disputa, y hay intervención extranjera, y la derecha nunca cree en esto porque no tenía cómo creer, digamos, y la DC o parte de ella se termina plegando, guardando silencio frente al golpe, sin duda. Pero el punto es cómo te llegaste tú a esa situación, ¿no? E insisto, eso no es una idea mía, es una idea de los Mulián y Garretón, entre otros, en los años 80, ¿no? Y que la autocrítica que les permite levantarse políticamente, ¿no? Porque si es para ir a pegarse el cabezazo contra el mismo muro, digamos, bueno, un muro que había sido, insisto, atroz para la izquierda, digamos, porque más allá del juicio que uno tenga del UP, la verdad es que esas generaciones de izquierda, bueno, en fin, digamos, sufrieron una represión más o menos dura, digamos, ¿no? O sea, más o menos dura, lo digo de modo figurativo, porque fue tremenda, ¿no? Entonces, la izquierda se dice, no, pues aquí fracasamos y aquí tuvimos un problema. Si queremos un día levantarnos y tener un futuro en algún minuto, tenemos que lograr sacar las lecciones de ese fracaso. Pasa el tiempo, pasan los años, pasan las décadas, y ese recuerdo de la renovación y de la UP se diluye. La figura de Allende moralmente va adquiriendo cada vez más estatura y cada vez más valor. Hay gente que cambia radicalmente de opinión, nombré a Tomás Mulián, pero el caso de Jorge Arrate, que es un político activo, digamos, más ilustrativo todavía en algún sentido. Arrate había sido uno de los grandes artífices de la renovación política, digamos, era el hombre de Carlos Altamirano. Tenía un centro de estudio en Ámsterdam muy importante, digamos. Y se pierde eso, se pierde la riqueza de la reflexión del socialismo en los años 80, de modo que hoy día las nuevas generaciones efectivamente miran a la UP como
como un proyecto, digamos, más o menos idílico que fue simplemente saboteado por la derecha, digamos. No digo que no sea falso eso, digamos, no digo que la derecha no haya querido, o aparte de la derecha desde el principio, ok, puede ser, pero el punto es que fue un proyecto que también tuvo muchos problemas internos, digamos. Y la izquierda se priva de los medios de la comprensión de su propia historia, si es que no entiende eso. Y la nueva izquierda se priva de los medios de la comprensión de su propia trayectoria, de su propia identidad política, si es que no entiende ese punto y si es que no discute, por tanto, desde esas premisas, ¿no? Entonces se tiende a idealizar el gobierno del UP, pero a mi juicio el gobierno del UP se puede idealizar solo desde el desconocimiento. Una frase de Tomás Mullier, ¿no? Tenemos que entender, dice Mullier en los 80, que para mucha gente el gobierno no popular fue un gobierno terrible. Terrible porque habían colas, porque no había comida, porque las clases medias, digamos, vivían frente a la incertidumbre. Para mucha gente quizás no fue terrible, no estoy diciendo que para todo el mundo haya sido terrible, ¿no? Pero Tomás Mullier comprende esa experiencia, comprende que esa experiencia tiene un sentido y tiene un valor que tú no puedes negar así del todo, ¿no? Y esa enseñanza de la izquierda, de la renovación, se fue perdiendo con los años, con las décadas. Bien, y sobre esto también, volviendo a la izquierda de esos años, esa izquierda más, también un poco más utópica, más romántica, más idílica también, es un romanticismo que es bien llamativo para la gente de hoy en día, que a uno también uno puede empatizar un poco con eso, se ve mucho en la música, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto crees tú que esa exaltación más o menos sentimental o más o menos romántica haya influido en el realismo político que requería, o sea, que era necesario para poder llevar a cabo ciertas transformaciones sociales, digamos? O sea, ¿hasta qué punto este tipo de cosas, el arte, la música, o la misma idea como romántica del sueño socialista, no sé, del rojo amanecer, todo eso, influyó en esto, en el fracaso mismo, o en la pérdida de realismo? Sí, yo lo pondría bajo la categoría que ya hemos mencionado aquí, que es la categoría progresista, ¿no? Que es la categoría que a ellos les permitía pensar que este mundo, dije hace un rato que el advenimiento del nuevo mundo era ineluctable, que era solo cuestión de tiempo, que la sociedad del pasado estaba muerta. Hay un desprecio por el pasado muy brutal, por los 30 años, ¿no? Los 30 años del desarrollismo a la chilena, lo que Gonzalo Vial llama el estado de compromiso, digamos, eso era completamente despreciado. Hoy día la izquierda mira esos años como una especie de proto-estado de bienestar chileno, ¿no? Pero el año 70 la izquierda quería barrer con ese Chile, digamos, barrer con ese estado. Y la cultura, como tú dices, jugaba un papel fundamental en eso, pero completamente fundamental porque le ponía, digamos, como que le ponía música, valga la redundancia, a ese sueño, ¿no? Pero fíjate, si tú escuchas las letras de Silvio Rodríguez, yo las empleo en clases, ¿no? Para explicar lo que es el progresismo, ¿no? Al final de este viaje la vida nacerá un nuevo mundo, ¿no? La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, ¿no? Las letras de Silvio Rodríguez son así como un condensado, que es lo que el tipo de cosas, no solo eso, pero el tipo de cosas que cantaba la gente en aquella época. Y por tanto, toda esa efervescencia cultural que se dio durante el UP, por supuesto que alimentaba el mito, ¿no? El mito de que estamos frente a un nuevo mundo, una novedad radical, podremos extirpar el mal del mundo, porque de eso se trata al final, y abandonaremos, digamos, la historia llena de miserias que ha tenido toda la humanidad, digamos, desde los siglos de los siglos de los siglos. Y eso juega un papel, por supuesto, en la manera completamente ilusoria en que muchos actores ven esto, ¿no? Incluso actores serios y respetables, a mi juicio, ¿no? Una de las cosas llamativas del libro de Patricia Politzer a Carlos Altamirano, un gran libro que ha envejecido muy bien a mi juicio. Patricia Politzer, una periodista del año 90, era relativamente joven ella, le pregunta a Altamirano, ¿no? Bueno, ¿y usted qué hizo el 11 de septiembre, ¿no? Usted era el gran líder, era la revolucionaria, era así como ya, digamos, el gran incendiario, digamos, y a ojos de muchos el gran culpable, usted que Altamirano nunca aceptó del todo. Y Altamirano responde, bueno, andaba caminando buscando una casa de la suegra, de una tía, de un primo, donde poder refugiarme en la mansarda, digamos. Entonces el gran jefe del gran partido guevarista de Chile, la verdad es que no tenía ni un teléfono, ni un arma, no tenía nada. Entonces es llamativo que tú llames a la guerra civil 2 días antes. Carlos Altamirano había dicho, si quieren guerra civil tendrán guerra civil, tendremos 100 Vietnam, lo había dicho el domingo 9 de septiembre, famoso discurso en el Estadio Chile de la época, creo que se llama Víctor Jara ahora. Y Carlos Altamirano resulta que no tenía nada, absolutamente nada. Entonces era como de un lirismo
que a Patricia Pulitzer, que no es una periodista de derecha, digamos, una periodista más bien de izquierda, o sea, no más bien de izquierda, una periodista de izquierda, Patricia Pulitzer la deja completamente perpleja, pasmada esa respuesta, ¿no? Entonces, ¿usted qué hace el 11, digamos? Activa sus mecanismos de seguridad, usted tiene equipo, usted tiene algo con esto, ¿no? Y no tienen virtualmente nada. Imagínate el lirismo que tienes que tener tú para estar llamando a una guerra civil frente a la cual no tienes ningún medio para enfrentarla, ¿no? Solamente la ilusión de que algunos regimientos se van a rebelar, pero eso tampoco hay. No se ha conversado con nadie, digamos, no hay nadie cercano al mundo del UP que tenga control de tropas, a la que se pueda llamar, digamos, o sea, eso no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo se pretendía enfrentar a unas fuerzas armadas profesionales, digamos, y más o menos verticales, ¿no? Porque el 21 de junio se había resguardado la verticalidad, digamos, y una de las cosas más impresionantes del mismo de septiembre es que es la verticalidad, digamos, o sea, la verdad es que no pasa nada, digamos, nadie se revela, los que se revelan, digamos, se quedan callados, o sea, pero no hay como no es una cosa complicada de hacer ni de imponer, ¿no? Una vez que los comandantes en jefe, o que son respetados como tales, toman la decisión, la cosa baja, pero completamente, ¿no? Entonces la izquierda frente a ese hecho, claro, tuvo un grado de ilusión o de espejismo muy gigante, alimentado por lo que mencionabas tú, que es muy interesante, ¿no? Esta cosa como cultural que era tan importante en aquella época. Bien, y por último, ahora ya llevándolo quizá, última pregunta para los tiempos actuales, nuestro presidente Gabriel Boric, que comenzó ya hablando de las grandes alamedas y todo eso, con un poco sintiéndose casi que un sucesor de Salvador Allende y todo. Un poco con esta misma retórica del desprecio también de los últimos 30 años en Chile. Entonces, bueno, pero su discurso, desde que tú escribiste el libro hasta ahora, parece que ha cambiado un poco, de a poco, pasando de este utopismo a una especie de repliegue de discurso o de maniobra, o a lo mejor solamente de silencio, no sé, y de esconder la cabeza y pretender que no está pasando nada o que nada existe, no sé. Entonces, bueno, pero pareciera que ahora él está valorando positivamente la labor de la concertación, o ha habido algunos comentarios al respecto en ese sentido. Entonces, ¿ha cambiado tu opinión sobre Gabriel Boric en estos últimos meses? Esa es la primera pregunta. Y después, si crees que Boric es capaz de mostrar en este aniversario del 11 de septiembre una lectura más o menos objetiva del extremismo del relato de Salvador Allende, del fracaso de la Unidad Popular. ¿Cómo crees tú que se viene esto? A ver, para entender esto yo creo que hay que ponerlo en un contexto, y no por defender a Boric, porque después lo voy a criticar, digamos, al presidente Boric, pero lo que nunca pudo hacer Salvador Allende, lo mencioné al pasar, ¿no? Fue un plebiscito para modificar la Constitución y modificar la estructura burguesa, ¿no? Modificar el bicameralismo, la Corte Suprema, digamos, al servicio de los grandes capitales, digamos. Y como Allende nunca pudo hacer eso, su vía pacífica se vio truncada, ¿no? Entonces llega una nueva generación de izquierda que es crítica a la concertación, que mira a la Unidad Popular con ojos, digamos, que siente mucha atracción hacia esa época, porque siente que ahí hay una pureza de izquierda que se perdió después. Gana una elección presidencial, y gana elecciones presidenciales, se encuentra con una convención constituyente para acabar con la constitución de Pinochet, donde la izquierda aplasta. Entonces, la ilusión retrospectiva, el espejismo que tiene la izquierda de decir, mire, vamos a lograr por medios democráticos lo que Allende no pudo, vamos a dejar todo atrás, vamos a hacerle reset al país, digamos, para acabar con el neoliberalismo de un minuto a otro, porque tenemos todo, ¿no? Tenemos la presidencia, la constituyente, el parlamento es medio incómodo, pero la constituyente se va a encargar, digamos, de que sea lo menos incómodo posible. Entonces la sensación de sentir, siendo joven además, de que aquí llego yo a hacer la historia de la izquierda, digamos, como el chico de la película, es muy fuerte. Y una tentación que probablemente sea imposible resistir en un sentido, ¿no? Porque es muy fuerte. O sea, cuando yo escribí este libro durante el trabajo de la convención, yo fui muy crítico de la convención, digamos, para mí fue muy terapéutico, pero era impresionante los paralelos históricos, ¿no? Como aquí está el plebiscito que nos permite modificar las estructuras, digamos, que Salvador Allende no pudo hacer. O sea, vamos a completar esa obra. Por eso el presidente Boric, cuando gana, la noche en la que gana, parafrasea el discurso con el que Allende celebró su triunfo el 4 de septiembre del 70, las fechas son crueles, ¿no? Que el plebiscito fue el 4 de septiembre también, digamos, y cuando asume, si tú te acuerdas, digamos,
cuando llega La Moneda, camina por la Plaza de la Constitución se llama, ¿no? Y se detiene frente a Allende, guarda silencio, hace una reverencia, y después en su primer discurso lo cierra hablando de las grandes alamedas. 4 de septiembre todo eso se acaba, ¿no? Se acaba y se da cuenta que está en minoría, o que en todo caso ese proyecto no conecta con la mayoría de los chilenos, que en fin, todo lo que él tenía en su cabeza no estaba funcionando ni estaba conectando con lo que Chile quería. Y por lo tanto su discurso respecto a la UP también cambia y empieza a decir, bueno, vamos a gobernar para los chilenos del presente y no para la historia, una frase muy importante esa, porque la urgencia eran otra, seguridad, economía, en fin, lo que sabemos. Ser gobernante es preocuparse de cosas también muy pedestres, no como que la gente, digamos, la inflación la está afectando, perfecto. ¿Y qué hizo a partir de eso, a mi juicio? Y en parte porque el mismo presidente Boric es una persona, digamos, que tiene sus propias ambigüedades, y nombró a Patricio Fernández para conmemorar esto, ¿no? Y eso iba en esa dirección, ¿no? Pero Patricio Fernández, por su trayectoria, o precisamente por esto que quería hacer una cosa un poco más, no sé, llamarla ecuménica, no sé cómo decirlo, la verdad es que enfrentó una resistencia brutal de la izquierda del presidente Boric, ¿no? A dignidad, pero sobre todo el Partido Comunista, ¿no? Y por tanto yo creo que hoy día el gobierno, y el presidente en particular, pero el gobierno en general, no tiene ni idea qué hacer en septiembre. No tiene ni idea qué hacer, porque están en minoría, han recibido 2 derrotas electorales más o menos duras, y tiene al Partido Comunista que lo presiona por el lado para hacer algo así completamente, ¿cómo decirlo?, completamente unilateral respecto de la Unidad Popular, ¿no? Entonces el presidente hoy está en un problema. Mi impresión es que para el presidente ojalá esto pasara como lo antes posible, digamos, porque esto va a ser un problema, ¿no? Porque diga lo que diga, va a pagar costos por un lado u otro. Entonces yo creo, para responder la pregunta, yo creo que su visión respecto de la Unidad Popular ha cambiado con el tiempo. Hoy día no piensa lo mismo que lo que pensaba el 11 de marzo cuando asumió y habló de la Grande Alameda, y en general moderó, hay algunas excepciones, pero en general ha moderado sus declaraciones en esa dirección, pero tiene una coalición, uno cuyos partidos más importantes reivindica, esto es una paradoja porque, en fin, sería muy largo explicar, pero una paradoja, pero el Partido Comunista reivindica muy fuertemente a la Unidad Popular y a Salvador Allende en particular, digamos, y no está dispuesta a hacer ninguna transacción en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer para equilibrar esta ecuación? No tengo la menor idea. Yo creo que él cambió de opinión, al menos en algún sentido, ¿no? Pero está casado por dinámicas políticas que él controla muy poco. Y la salida de Patricio Fernández fue un golpe en la mesa del PC muy fuerte, digamos. Porque además yo entiendo aquí, no tengo conocimiento, ¿no? Pero entiendo que son amigos personales Patricio Fernández con el presidente Boric, digamos. Entonces hay una cosa en la que el Partido Comunista le puso la prueba por delante, digamos, y el presidente no le quedó otra que ceder, porque era impresentable al mismo tiempo que el encargado de los 50 años de un gobierno de izquierda no tuviera interlocución alguna con las acciones de derechos humanos. Eso es naturalmente impensable, ¿no?, en un gobierno de izquierda, y probablemente en un gobierno de derecha también, ¿no? Pero claro que es una situación muy, muy incómoda. Yo creo que el 1 de septiembre particularmente incómodo para la izquierda, porque fíjate que soñaron con celebrarlo con nueva constitución, digamos, que acabara con el liberalismo, y lo van a celebrar con una nueva constituyente, digamos, con mayoría republicana, que sería, yo sé que esto históricamente, digamos, es más complicado, pero que si es que el pinochetismo, por llamarlo así, tiene alguna herencia política, esa, digamos, ¿no? Quizás no la tiene, pero si la tiene el Partido Republicano. Entonces para la izquierda esto es un momento incómodo, digamos, y puedo entenderlo, digamos, puedo sentir algo de empatía por ellos, pese a que son sus propios errores que los condujeron a ese lugar, digamos. Excelente. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Encantado. Gran entrevista. Muchas gracias a ustedes.